Un hombre de 72 años estaba sentado solo en la esquina de Burger King, comiendo silenciosamente su hamburguesa, mientras 3 adolescentes con ropa de diseñador lo señalaban y se burlaban. Sus burlas se hicieron más fuertes, atrayendo miradas incómodas de otros clientes mientras tomaban fotos y le ofrecían cambio suelto con amabilidad exagerada. Cuando un extraño de hombros anchos finalmente se acercó a su mesa, su mirada severa silenció sus risas. Si te gustaría escuchar más historias como esta, considera suscribirte y activar las notificaciones. La hora punta de la tarde en Burger King trajo su habitual caos de parrillas crepitantes y clientes bulliciosos. En medio del ruido y la actividad, un hombre anciano estaba sentado solo en la esquina más alejada del restaurante. Sus manos desgastadas desenvolvían cuidadosamente una simple hamburguesa, mientras el mundo se movía rápidamente a su alrededor. Su ropa estaba gastada y harapienta, mostrando signos de edad y uso. Pero había algo en su postura, una dignidad silenciosa que parecía fuera de lugar en el ambiente de comida rápida. La mayoría de los clientes estaban demasiado ocupados con sus propias comidas para notarlo. Las familias charlaban sobre sus bandejas, los trabajadores corrían a su siguiente turno y los adolescentes se agrupaban alrededor de smartphones. El anciano parecía contento con su soledad, comiendo metódicamente su comida mientras ocasionalmente miraba por la ventana. En marcado contraste con la humilde apariencia del anciano, 3 adolescentes entraron al restaurante, llamando la atención con sus voces altas y comportamiento confiado. Se comportaban con el tipo de seguridad que viene del privilegio, pavoneándose hasta una mesa no muy lejos de donde estaba sentado el anciano. Después de ordenar sus comidas, el chico más alto notó al anciano en la esquina. Dio un codazo a sus amigos y susurró algo que los hizo voltear a mirar. Lo que comenzó como miradas sutiles, rápidamente evolucionó a miradas más obvias y risitas. El adolescente más alto se inclinó hacia sus amigos, con los ojos todavía fijos en el anciano. Se preguntó en voz alta si el viejo tenía siquiera dinero para su comida, o solo estaba allí para recoger sobras. Sus amigos estallaron en risas mal disimuladas ante la cruel observación. El segundo chico metió la mano en su bolsillo y sacó una moneda. Con amabilidad exagerada que goteaba burla, sugirió que deberían dejar algo de cambio para el pobre viejo. El tercer adolescente, no queriendo quedarse atrás, sacó su smartphone y propuso tomar fotos para las redes sociales, sugiriendo hashtags sobre pobreza y personas sin hogar. Con cada comentario sus risas se hacían más fuertes y más confiadas, creando un coro perturbador que comenzó a atraer la atención de las mesas cercanas. Durante sus burlas el anciano continuó comiendo su hamburguesa, aparentemente sin darse cuenta, o quizás eligiendo ignorar la cruel atención dirigida hacia él. Una mujer sentada en una mesa cercana con 2 niños pequeños notó el alboroto. Su expresión se endureció mientras observaba el comportamiento de los adolescentes. Finalmente, se volvió hacia ellos con el ceño fruncido en desaprobación y les pidió que por favor bajaran la voz, señalando hacia sus hijos que se estaban inquietando por el ruido. En lugar de mostrar remordimiento, uno de los adolescentes se volvió hacia ella con una postura agresiva. Le dijo que se ocupara de sus asuntos. Su tono llevaba una amenaza implícita que hizo que la mujer acercara a sus hijos. Ella se dio la vuelta, claramente incómoda, pero reacia a escalar la situación más allá. Al ver esta interacción, un hombre de mediana edad de otra mesa se levantó y se acercó a los chicos. Sugirió que mostraran algo de respeto, particularmente a sus mayores. Su intervención solo alimentó su arrogancia. Los adolescentes se rieron más fuerte
e hicieron gestos amenazantes hacia él también. El hombre retrocedió, decidiendo que no valía la pena el problema. Varias familias comenzaron a moverse a mesas más alejadas del alboroto. La atmósfera del restaurante se volvió cada vez más tensa, mientras los adolescentes, envalentonados por su capacidad para intimidar a otros, volvieron su atención a burlarse del anciano. Tomaron fotos e hicieron imitaciones exageradas de su postura encorvada. En la esquina del restaurante, un hombre de hombros anchos había estado observando la escena desarrollarse mientras terminaba su comida. A diferencia de los otros que habían intentado intervenir, había algo diferente en este hombre. Se comportaba con confianza tranquila, observando la situación con creciente desaprobación. Finalmente, se puso de pie. Era alto con brazos que sugerían años de trabajo físico. Sus movimientos eran deliberados y medidos mientras se acercaba a la mesa de los adolescentes. No había vacilación en sus pasos, solo movimiento decidido que parecía exigir la atención de todos los cercanos. El restaurante se volvió más silencioso mientras él se posicionaba entre los adolescentes y el anciano, su espalda recta y su expresión firme pero controlada. La risa de los adolescentes murió en sus gargantas mientras lo miraban, repentinamente inseguros de sí mismos. El hombre habló con una voz que no era particularmente alta, pero llevaba un peso que exigía atención. Les dijo que deberían reconsiderar con quién estaban hablando. Su tono permaneció controlado, pero había enojo subyacente en sus palabras que hizo que los adolescentes se congelaran en sus asientos. Todos los ojos en el restaurante se volvieron hacia su mesa. Antes de dirigirse a ellos más, el extraño intercambió un breve asentimiento con el anciano, un pequeño gesto que sugería alguna conexión entre ellos. Los adolescentes notaron esto y se movieron incómodamente en sus asientos. Uno de los adolescentes, tratando de mantener su bravuconería anterior, intentó nerviosamente descartar la situación. Afirmó que el anciano era solo un viejo don nadie y solo estaban divirtiéndose un poco. Su voz se quebró ligeramente al final, traicionando su creciente inquietud. El extraño permaneció impasible, su mirada inquebrantable mientras explicaba que las apariencias pueden ser engañosas. Les preguntó si sabían algo sobre el hombre del que se estaban burlando, desafiándolos a considerar la falta de respeto que estaban mostrando a un completo extraño. A estas alturas, las conversaciones en todo el restaurante se habían detenido. Todos estaban viendo desenvolverse la confrontación. El anciano finalmente levantó la cabeza, revelando ojos cansados pero notablemente agudos que tenían una profundidad inesperada. No habló, pero había algo en su mirada que exigía respeto. Los adolescentes se movieron incómodamente bajo su mirada firme. La atmósfera se volvió pesada con anticipación, mientras el extraño continuaba. Fue entonces cuando reveló la verdad que cambiaría todo. El hombre del que se habían estado burlando era en realidad un héroe de guerra condecorado cuya historia había sido presentada en el periódico local justo la semana anterior. El extraño explicó que reconoció al veterano por el artículo que detallaba sus extraordinarios actos de valor durante el combate y las numerosas vidas que había salvado. El periódico había mostrado a este mismo hombre humilde, ahora comiendo silenciosamente su hamburguesa solo, una vez orgulloso de pie en uniforme con medallas cruzando su pecho. Por primera vez desde que comenzó la confrontación, el propio veterano habló. Su voz era firme con fuerza tranquila mientras les decía que había luchado por su libertad para que pudieran sentarse allí y reír. Preguntó si ahora debería avergonzarse simplemente porque había envejecido.
Los adolescentes notaron sus manos por primera vez, cicatrizadas y gastadas, con ligeros temblores que hablaban de sacrificio físico y años de dificultades. Estas eran manos que una vez habían llevado a compañeros heridos a un lugar seguro, manos que habían servido a su país con honor, evidencia física de sacrificio que los adolescentes habían pasado completamente por alto en su prisa por juzgar. El restaurante permaneció en silencio, mientras el peso de la realización se asentaba sobre todos los presentes. Las expresiones de los adolescentes se transformaron de arrogancia a vergüenza, mientras la realidad de sus acciones se hundía. El contraste entre su ropa cara y la vestimenta gastada del veterano ahora parecía representar algo completamente diferente de lo que inicialmente habían asumido. Humillados y visiblemente avergonzados, los chicos lucharon por encontrar palabras apropiadas. Uno de ellos finalmente logró balbucear una débil disculpa, toda su confianza anterior completamente evaporada. Sus ojos estaban fijos en el suelo, incapaces de encontrarse con la mirada del veterano o del extraño que había expuesto su crueldad. El veterano respondió no con ira, sino con la sabiduría que viene de una vida plenamente vivida. Les dijo que el respeto comienza con la comprensión y que cuando ven a alguien que se ve diferente o no tiene tanto, deberían recordar que no conocen la historia de esa persona. Todos cargan con cargas e historias que no son visibles en la superficie. Mientras los adolescentes se preparaban para irse, claramente ansiosos por escapar de la situación que habían creado, un chico dudó. Su rostro mostraba arrepentimiento genuino, mientras metía la mano en su bolsillo y sacaba un vale de comida sin usar. Con manos que temblaban ligeramente, lo colocó en la mesa del anciano y murmuró que sabía que no era mucho, pero tal vez era una forma de dar las gracias. El veterano no dijo nada en respuesta, pero simplemente extendió la mano y dio una palmada en el hombro del chico, un gesto silencioso de perdón que hablaba volúmenes. Fue un momento de conexión que trascendió la brecha en sus edades y experiencias. El adolescente asintió una vez antes de apresurarse a unirse a sus amigos que ya se dirigían a la salida. A medida que se fueron, el restaurante lentamente volvió a su ritmo normal, pero algo había cambiado. Varios clientes asintieron respetuosamente hacia el veterano, y una familia del otro lado del restaurante envió postres a su mesa. El extraño de hombros anchos se sentó frente al veterano y comenzaron una conversación tranquila como viejos amigos. La lección aprendida ese día en un Burger King ordinario probablemente permanecería con esos adolescentes durante años. Un recordatorio de que detrás de cada rostro hay una historia, y detrás de algunos rostros hay historias de extraordinario coraje y sacrificio. ¿Cuántos héroes pasamos cada día sin siquiera saberlo?